Estimados, buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les estoy dejando este video como recorderis de lo que vimos en la última sesión. Sabiduría, prudencia y ciencia hace prosperar la casa. Hay un versículo que dice eso. Y sabiduría es adquirir un conocimiento obviamente bíblico para llevarlo a la aplicación. Es decir, es entender las cosas como Dios las quiere que las entendamos y vivirlas, llevarlas a la aplicación. ¿Listo? Entonces, Génesis capítulo 4, versículo 4 dice lo siguiente: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La pregunta aquí es por qué Dios no recibió la ofrenda de Caín, siendo que él también presentó una ofrenda muy buena, pero de la tierra. Y la respuesta es sencilla. Dios no recibió la ofrenda de Caín porque Caín simplemente no tuvo en cuenta lo que Dios había dicho. Diferente a Abel, que sí tuvo en cuenta lo que Dios había establecido para presentar una ofrenda. Lo mismo pasó con Noé, que ahorita lo vemos. Él también presentó la ofrenda que correspondía y su ofrenda fue recibida por parte de Dios como un olor grato, así, qué rico que huele. ¿Listo? Y lo mismo pasó con el Señor Jesús. Él hizo tal cual como Dios quería y su ofrenda, su sacrificio fue bienvenida y por eso Él está a la diestra del Padre aún intercediendo por nosotros. Pero Él fue bien recibido porque presentó lo que Dios había ordenado. ¿Listo? Vamos aquí al ejemplo de Noé. Recordemos que en sesiones pasadas presenciales hablamos de lo que hizo Noé. Entonces, cuando Noé salió del diluvio después de que construyó el arca, que no era fácil, porque las medidas y demás, eso lo habíamos charlado, él las calafateó, él inmunizó, hizo todo tal cual técnicamente lo quería Papá Dios, lo hizo tal cual. Algo imposible para la época, pero fue posible con el respaldo de Dios, ¿no? Pero él hizo tal cual como Dios le había ordenado. Adicional, él subió a la familia, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Cuando Dios le abordó, Noé todavía no tenía familia y Noé fue tan obediente que Dios le respaldó y le dio los hijos que había dicho, la esposa que había dicho y también fue influencia para subir a las esposas de sus hijos. Listo, entonces Noé tuvo en cuenta esa instrucción y la hizo tal cual. Subió a los animales, no sé cómo hizo, no sé si Dios influyó en el instinto de los animales que muerden y se subieron. No sé si estando en el arca ellos entraron en un estado de hibernación, porque pues otra instrucción que Dios dio a Noé era que hiciera mercado para la familia y para los animales. Entonces no sé cómo fue, pero el caso es que Noé creyó, se hizo confiable y al creer hizo tal cual como Dios le dijo. Entonces después de que Noé pasó el diluvio, se subió al arca, Dios cerró a los 7 días, cerró la puerta, Dios hizo llover durante 40 días y 40 noches, la lluvia duró después 150 días, el arca flotó durante 150 días, terminados los 150 días, al venir y al ir del cuervo, de la paloma y todo esto, se secó la tierra, él se bajó y lo primero que él hizo fue edificar un altar y en el altar presentó lo que Dios siempre había establecido para presentar en la ofrenda, que es lo que hizo Abel y lo que no hizo Caín. Y dice en Génesis 8 al 20 y dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato. La obediencia es un olor grato delante de Papá Dios.
Y en lo que hemos visto, hay unos principios que hemos adquirido, los cuales les voy a presentar unos versículos que respaldan esto. Y no es una invitación de parte de Papá Dios a que a ver si los queremos cumplir, no, es un mandato. Los mandatos se hicieron para cumplir y honrar a Papá Dios, y que esa obediencia a sus mandatos sean percibidos como un olor grato. ¿Listo? Y no son invitaciones. O sea, las invitaciones podemos rechazarlas, pero los mandatos sí o sí debemos cumplirlos. Vimos un principio que dice pecado no confesado, pecado no perdonado. El versículo que apoya, uno de los versículos que apoya este mandato es: si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pecado no confesado, pecado no perdonado y no limpiado. ¿Listo? Entonces debemos confesar nuestros pecados. Eso es un mandato. Otro principio que hemos aprendido es pecado no perdonado, pecado que se retiene. Y en Juan capítulo 20, versículo 23 dice: a quienes perdonaréis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retuviereis, les son retenidos. Recordemos que si no perdonamos, que es la segunda instancia, confesar es una, perdonar es otra. Cuando nos piden perdón, debemos perdonar. Si no perdonamos, nuestro interior, emociones, sentimientos, pensamientos, decisiones, la conciencia y demás van a ser afectados, pero no solo nosotros, sino nuestro entorno. ¿Listo? Nuestro entorno también va a ser afectado, nuestros hijos, nuestra esposa, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces no es una invitación, es un mandato. Actos de servicio. En Marcos 10:45, Marcos nos pone como referencia al Señor Jesús y dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el caso de nosotros como parejas, nosotros debemos dar la vida para hacer feliz a la otra persona. Nosotros los esposos a las esposas y las esposas a los esposos. La idea es que yo, Andrés Mendoza, tengo que hacer crecer a mi pareja, tengo que bendecirla, tengo que servirla, tengo que esmerarme como lo hizo el Señor Jesús por su iglesia. ¿Listo? Actos de servicio. Amar. Amar al prójimo, amar a Dios primeramente, y amar al prójimo es un mandato, no es una invitación. Y dice en Juan, primera de Juan, capítulo 4, 20 al 21, dice: si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Recordemos que amar es ser intencional. Recordemos que amar es decidir el bien de la otra persona. Amar es más allá de un sentimiento. Amar es hacer tangible lo que yo quiero hacer por la otra persona. ¿Listo? Amar es ser intencional, como Dios lo fue al enviar a su Hijo para perdonarnos, darnos una identidad, hacernos libres del pecado, etcétera, etcétera. ¿Listo? Amar es un mandamiento, no es una invitación. El orgullo. Dios mira de lejos al soberbio. Asimismo, vosotros los jóvenes, los más jóvenes, sujetados a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El orgullo es aquella actitud del corazón que me hace rechazar a Dios, y no oro porque no lo necesito, no voy a la iglesia porque para qué, no le pido perdón a mi esposa, no estoy pendiente de ella porque para qué, yo no necesito de ella, yo no necesito de Dios. Eso es ser el orgullo, eso es ser soberbio. Y la humildad es lo contrario: necesito de Dios, y mi esposa realmente es una bendición, porque el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Dios. ¿Listo? El orgullo, eh, quitar el orgullo de nuestro corazón no es una invitación, es un mandato. Y termino con esta ilustración de la Torre de Babel. Dios le había dicho a la humanidad que se multiplique y que poblen toda la tierra y que administren.
pero ellos no hicieron caso, ellos se reunieron en solo lugar, ellos querían hacer su plan de llegada al cielo a su modo. Eh, y también ellos al construir la torre la calafatearon, como más o menos como hicieron con el arca de Noé, desconfiando de que Dios vuelva a enviar otro diluvio. Pero recordemos que después de que salió Noé y presentó su ofrenda, Dios le dijo a Noé que no volvería a, a haber juicio en contra de la humanidad por medio del agua del diluvio. Y una de las señales es el arco iris. Pero no, la humanidad quiso hacer las cosas a su modo y construyó esta torre Babel. Por lo tanto, esa torre Babel representa también el sacrificio de Caín, que lo hizo a su modo, o sí, el sacrificio o el holocausto o la ofrenda en el altar, lo hizo a su modo, pero no, aquí no podemos construir nuestro hogar con bases de Torre Babel, sino con bases de los mandatos de Dios. O sea, tenemos dos opciones: o construirla a nuestro modo, como se nos dé la gana, diciéndolo coloquialmente, discúlpenme si los ofendo, o hacer las cosas como Dios quiere. Con sabiduría, prudencia y ciencia prospera la casa. ¿Listo? Entonces debemos construir nuestro matrimonio como hizo Abel, como hizo Noé y como obviamente hizo nuestro Señor Jesús. Entonces quería dejarles este mensaje, este recordatorio, que el Señor los bendiga. Estoy para apoyarles, oro por ustedes casi todos los días, oren por mí. Que el Señor les guarde. Si tienen alguna necesidad, algún problema, por favor oren mucho, vayan a la iglesia y nos contactan. La idea es apoyarlos y crecer entre todos. Bendiciones.